Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sabemos que esta palabra la inspiró el Señor a través del apóstol Pablo. Y vemos con esta escritura que el Señor hace dos afirmaciones. Afirma que sí que podemos, pero también afirma que no podemos. Porque cuando Él dice todo lo puedo, dice es en Cristo. Y nos hace saber que es en Él que sí podemos. Pero si no estuviésemos en Cristo, también nos está afirmando que no podríamos. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Gloria a Dios. Empezamos bien. Nosotros cuando no conocíamos al Señor, y mucha gente que hoy en día no le conoce, o a veces personas que venimos aún a la iglesia y llevamos mucho tiempo, tenemos la capacidad de hacer muchas cosas. Y nosotros, sin mencionar a Dios, vemos que somos capaces. Y hemos quizás trabajado mucho, hemos comprado casas, hemos ahorrado cuentas bancarias, hemos creado edificios, aviones, helicópteros, todo lo que usted tenga, su yate, ese que tiene aparcado allí. Y usted puede haber conseguido, yo puedo haber conseguido, pero todo esto tiene que ver con bienes materiales. Vemos que todo aquello de lo que sí hemos sido capaces de alcanzar tiene que ver con lo material. Lo curioso es que esta escritura dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, la fortaleza, ¿para qué la necesito? ¿Por qué tengo que ser fortalecido? Porque es que yo me voy a mi trabajo, gano muy bien, tengo una casa, tengo proyectos de pagar otras 4 casas más que tengo en proyección para comprarme un coche. Son muchas cosas las que yo tengo en la mente y puedo, porque tengo contactos, porque tengo las capacidades. Pero el Señor dice, yo soy el que te fortalezco. Entonces, como hemos dicho antes, vemos que todo esto está sujeto a todo lo que tiene que ver con lo material. Pero como esta vida es tan curiosa, de repente en nuestra vida se presenta la necesidad espiritual. Se presenta la necesidad del alma. Y eso es como que el Señor dijera, aquel que tiene sus 4 casas, su yate, de esto es de lo que yo te estaba hablando. Es precisamente de este detalle en tu vida, es de donde yo te estaba hablando en Filipenses. Soy yo el que te fortalezco. Y es por eso que nosotros vemos la humanidad. Y la humanidad a veces nosotros llegamos a preguntarnos, Dios, ¿y cómo es que tú prosperas a esta gente? ¿Cómo es que toda esta gente está tan bien? Pero cuando llega la necesidad del alma, muchos optan por quitarse la vida. Muchos hacen cosas que nosotros a veces no entendemos, porque ya estamos en el camino. ¿Cómo ha sido capaz de hacer eso? Algún actor que yo conocí, que yo vi, que wow, que qué bien. Porque es Él el que nos fortalece. Amén. Entonces, cuando hablamos del alma, estamos hablando de un lugar que no es material. Es cuando profundizamos a lo inmaterial, a lo que tiene que ver con lo espiritual, con aquella área de nuestra vida que no tiene una figura física, que podemos querer intentar, bueno, el mundo llama al corazón y lo que ya sabemos. Pero hoy que estamos aquí, en este camino, sabemos a lo que se refiere el Señor. Y el Señor todavía nos hace una afirmación y dijo que Él puso eternidad en nuestro corazón, allí donde está el alma y donde las emociones se asientan. Entonces, Pablo expresa estas palabras porque quería proyectar un mensaje al pueblo, haciéndole saber que se podía encontrar en situaciones que no tenían que ver con su capacidad, que iban mucho más allá de lo que ellos podían alcanzar, como hoy quizás nos quiere decir el Señor. Te vas a tener que enfrentar a cosas que en tu capacidad no vas a poder. Amén. Cuando yo estaba mirando qué es lo que significa fortaleza, cuando hablamos de la parte contraria o del antónimo, dice que tiene que ver con la debilidad.
somos débiles. Quiero leer una historia. Bueno, no voy a leer la historia completa. Voy a leer solamente un versículo y vamos a parafrasear la historia porque yo sé que la iglesia la conoce. Esto está en el libro de Juan 11:21. Esta es la historia cuando la muerte de Lázaro. Dice que Lázaro se pone enfermo, llaman a Jesús. Jesús se tarda a propósito, no llega. Y dice que él llega y sale Marta a encontrarle en el camino. Dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Nosotros este versículo o esta historia o a través de esta mujer siempre, o yo por lo menos, siempre vi esto que esta mujer habla de una forma negativa, diciendo la incredulidad de Marta. Pero aquí también vemos una afirmación en la vida de Marta diciendo lo que dice de Jesús. Ella afirma, si tú hubieses estado, mi hermano no hubiese muerto. Ella afirma que si Jesús está, hay una solución en ese problema que ella está teniendo. Pero vemos a Marta que está devastada. Su hermano enfermó, Jesús no llegó y al final muere. Me encantaría leer en Mateo 8:23. Es otra historia. Dice que Jesús está en la barca con los discípulos. Y dice que entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Aquí vemos otra vez la misma imagen. Vemos a unos discípulos en la barca con el Señor y están afirmando, Señor, si tú te levantas de ahí de donde estás dormido, nosotros tenemos esperanza. Entonces Marta afirma que si está Jesús y los discípulos afirman que si Jesús está despierto, porque él estaba, pero estaba dormido. Amén. ¿Qué podemos aprender de esto? El Señor dice, tienes que estar fortalecido. ¿Fortalecido para qué? Vemos que a través de la Escritura el Señor nos enseña, a través de los hombres y mujeres, que el camino no es fácil, que la dificultad se va a presentar. Cuando nosotros nos engañamos pensando, porque es un engaño, si nos engañamos nosotros mismos o nos los han contado, sigue siendo mentira. Tú vienes al Señor y esto va a ser, a ti no te va a suceder nada, tú no vas a pasar ningún problema, es mentira. El Señor lo prometió, vas a sufrir aflicción, pasarás por el fuego, pasarás por las aguas. Y Él promete que no nos ahogarán, que no nos quemaremos. Pero de que tenemos problemas, tenemos problemas. Pero estos problemas los tenemos aquí como que estuviésemos fuera. Ahí sí que sería más complicado porque no tendríamos al Señor para despertarle. Amén. Vamos a retomar la historia de Lázaro. En Juan 11, del 25 al 26. Dice que le dijo Jesús, hablando con Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le hace una pregunta, ¿crees esto? Ahí está el detalle de la vida de Marta en relación a la fortaleza que ella tenía que tener en su vida. Porque Jesús sí estaba. Pero la pregunta es, ¿tú crees? O sea, ¿tú estás en mí? ¿Tú estás creyendo en lo que yo te estoy diciendo? Nosotros como iglesia sabemos por la promesa que Dios dejó del Espíritu Santo que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. Nosotros ya sabemos que el Espíritu Santo está. El problema es,
¿Nosotros estamos en Él? ¿Crees esto? Le dice el Señor. Y vamos a leer el 27. Le dijo, está hablando Marta. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Ella empieza a mencionar a ese Dios que está lejos. Dice, sí, yo creo que tú eres el Cristo que ha venido. Y a veces nosotros como iglesia estamos así, ¿no? Cuando se presenta la situación, como en este caso tenía Marta, que su hermano se enfermó y falleció. Y no estoy diciendo con esto que al ser fortalecido quizás ella iba a impedir la muerte. Pero quizás en esa fortaleza de parte del Señor, aun cuando muriera su hermano, ella iba a tener aquella paz que Dios mismo se la iba a dar. Pero el hecho es que ella le dice, no te conozco. Con esto que le está diciendo, yo no te conozco. Yo he oído que tú has venido, que tú eres el Hijo de Dios y que has venido a salvar al mundo. Ella no tenía un Dios que ella lo hubiese experimentado. Ella habló como todo el mundo cuando salimos ahí fuera. ¿Crees en Dios? Sí. Sí, me han contado que hay un Dios que creó el mundo, que lo hizo en 6 días. Entonces habla de un Dios que está lejos. Y a veces la iglesia nos pasa eso. Hablamos de un Dios que está totalmente lejos de nosotros. Entonces cuando empezamos a vivir las situaciones que son seguras, e indistintamente son seguras las circunstancias, como no estamos fortalecidos en Él, entonces nos pasa lo que a Marta. Pero acordémonos la historia de Marta. Dice la escritura que Marta estaba afanada y turbada, le dijo el Señor en una ocasión. Entonces, si nosotros como iglesia estamos afanados y estamos turbados por aquel mundo material, no podemos ser fortalecidos. Porque la fortaleza viene cuando estamos en Él. Eso es lo que dice Filipenses. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es en Él. Entonces Él sí está, pero la pregunta es si nosotros estamos en Él. Para que la fortaleza realmente recobre sentido. Entonces vemos a Marta y ya sabemos de Marta que Marta estaba afanada. ¿Qué es el afán? El afán es, uy, me voy corriendo a mi trabajo, es que no puedo, es que... ¿Hemos andado afanados o no andamos afanados? En cualquier área y cada uno puede identificar cuál es su afán. Es que tengo que pagar la casa este mes y tengo que hacerlo de acá. Y cada uno en su situación indistinta. Y no es que tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Y está afanado. Entonces cuando viene el día del problema, no está fortalecido porque dice el Señor, yo soy el que te fortalezco, pero tienes que estar tú en mí. No hay duda de que yo esté en ti. Aquí la pregunta es que tú estés en mí. Porque Él estaba en la barca, recuerden. Él estaba. Y los discípulos no estaban fortalecidos. Él estaba, ya había llegado. Y Marta le hace saber en el versículo 27 que ella ha sabido de Él. Pero es de un Señor que está por allá lejos. Sí, a mí me han contado que ella no tenía un Dios cerca de ella. Ella no tenía un Jesús cerca de ella. Para que ella dijera, bueno, se ha tardado, pero cuando venga, algo hará. Por lo menos si no lo levanta, pondrá paz en mi corazón y yo estaré tranquila. Entonces podemos ver la importancia de estar en Él. Amén. Ahora sí nos vamos a la historia de Lucas. Perdón, este es el versículo cuando le dice el Señor, Marta, Marta, afanada y turbada, con muchas cosas. No estás en nada, le está diciendo el Señor, como dicen los jóvenes. Marta, no estás en nada. A veces así estamos, ¿verdad? Señor, pero ¿por qué este problema? ¿Qué está pasando? Pero mira esto. Y el Señor está diciéndote, no estás en nada.
Dele un aplauso al Señor. Vamos a ir a Mateo 8, versículos 26 y 27. Vamos a volver a la barca. Él les dijo, ¿por qué teméis? Está hablando de Jesús, hablando a sus discípulos. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo gran bonanza. Siguiente. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hombre es este? Vemos en el caso de los discípulos que tampoco conocían al Señor. El Señor estaba con ellos, pero ellos no estaban en Él. ¿Usted ha visto un matrimonio, una pareja, cuando la pareja están juntas, evidentemente, y se presenta un conflicto donde se necesita la fortaleza? Pero en ese conflicto usted se da cuenta que uno de los dos no está con el otro. Y cuando uno de los dos no está, evidentemente eso no sale adelante. Porque cuando está el uno con el otro, dice, no, yo quiero la reconciliación, y el otro dice lo mismo, entonces ellos van a moverse en pos de lo que quieren ambos. Pero vemos que cuando uno de los dos dice, no, a mí ya no me interesa, o sea, ya no me interesa, y empieza a sacar todos los errores y demás, entonces no hay solución, no estuvo fortalecido el matrimonio. Entonces lo más probable es que ahí se acabe. Entonces podemos ver los discípulos. No conocían al Señor, habían andado con el Señor, habían estado, pero se maravillaron cuando vieron lo que vieron y dijeron, ¿quién es este hombre? Entonces el Señor dice, para que tú estés fortalecido, necesitas estar en mí. Había dicho antes lo que significa fortaleza. Debilidad. La debilidad. Él nos afirma, el Señor nos afirma que somos débiles. Porque cuando dice que Él es nuestra fortaleza, es en Él. De lo contrario, estamos desprotegidos. Solo en Él somos fuertes. Amén. Pero si usted analiza los dos casos, el Señor le dice a Marta, ¿crees esto? Y viene y le dice a los discípulos, hombres de poca fe. Entonces el Señor está apuntando, para que tú estés en mí, tú tienes que tener fe. Tienes que creer en lo que yo he dicho y moverte en lo que yo he dicho. O sea, es creer. O sea, no es venir a la iglesia solamente. No es solamente no perdernos ningún culto, ninguna reunión. Es creer en lo que Él ha dicho. Eso es estar en Él. En cualquiera fuera la circunstancia, creer en lo que el Señor ha dicho. Y nosotros escuchamos cosas como que, wow, es que me van a despedir del trabajo, y la persona empieza a estar turbada, a estar de una manera que tú dices, Dios mío, ¿en quién estás creyendo? ¿Crees tú que el Señor te va a dejar tirado así, sin esperanza? Pero ¿qué pasa? Si no estás en Él, estás turbado, estás afanado, entonces no eres capaz de atender el mensaje de parte de Dios que te está diciendo que te quedes tranquilo, que Él lo tiene todo bajo control. Entonces vemos que esto apunta, por cualquier sitio donde lo veamos, a la fe. Amén. Yo definía la palabra fe, y la verdad que buscando, sabemos que la fe, según el libro de Hebreos, la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Pero encontraba algo tan bonito que dice la fe, hablando de la F, habla de firmeza. Y la E, estabilidad. Eres firme y eres estable, sea cual sea la circunstancia. La iglesia no puede pensar o pretender pensar que no va a suceder nada en el camino en esta vida.
La iglesia sabemos que la vida tiene problemas. Muchos ahora mismo lo están pasando y problemas delicados. Cuando te vienen noticias, cuando te dan diagnósticos, cuando apunta por cualquier lado, los hijos. Entonces el Señor te está haciendo saber, necesitas ser fortalecido. Entonces necesitas creer, estar firme y mantenerte estable. ¿Qué es la estabilidad? Es estable en lo que has creído. Es mantenerte estable en Él. No, es que yo ahora me voy por acá. No, eso no es lo que ha dicho Él. Es en Él. Entonces el Señor, eso es lo que nos quiere transmitir. Yo soy tu fortaleza para que te mantengas estable en mí. ¿Quién nos recuerda que somos débiles? Vamos a leer en el libro de Nehemías 4, el 1 y el 2. Dice que cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día y resucitarán de los montes del polvo las piedras que fueron quemadas? El Señor sí nos hace saber que somos débiles. Pero Satanás viene a recordarnos esa debilidad cuando en nuestra vida se está intentando levantar en Él. Entonces Él viene y te dice, no vas a poder. Y viene, dice este hombre en aquel tiempo, que hoy sabemos que son espíritus que se mueven. Y le dice, ¿será que estos débiles pueden? Y Nehemías, que se fue a ese lugar movido por el Señor, a pesar de haber escuchado esa voz, pudo avanzar. Pero cuando tú y yo no escuchamos la voz de Dios, ¿nos creemos aquella mentira del enemigo? Y el enemigo viene y te dice, no vas a poder. Te han ofrecido esto a nivel laboral, quizás en un servicio en la iglesia, o quizás simplemente venir y empezar a congregarte, a convertirte a Cristo, y dices, es que yo no voy a poder. Yo no voy a poder porque es que a mí me gusta más como la fiesta. A mí me gusta más como... Y el Señor te está diciendo, sí puedes. ¿Por qué? Porque Él está, si tú dejas que Él esté en ti, sí puedes. Evidentemente, si Él no está, no vamos a poder. Una vez una persona me habló de su matrimonio que estaba muy mal y la verdad que todo lo que me contaba no pintaba bien. Y yo le dije que levantáramos oración, levantáramos ayuno y que seguro el Señor algo haría. Y ella me dijo que ella no quería saber nada del Señor. Entonces yo le dije que se divorcie. Porque como estaba la situación, el único que la podía resolver era Dios. Y dijo ella que de Dios no quería saber nada, significaba que Cristo no esté. Y si Cristo no está, no vas a ser fortalecido. Entonces déjalo. No pierdas el tiempo. Entonces el Señor nos habla. Si yo no estoy en ti, nada sirve. Aún yo queriendo estar, aún yo estando, el Señor está aquí. Él lo ha prometido. Yo estaré en medio de la congregación, en medio de la alabanza de mi pueblo. Yo estaré. Pero si mi pueblo no cree, porque recordemos que es creer, ¿qué hace el Señor? Si nosotros no nos atrevemos a creer, ¿cómo Dios va a hacer? Porque ahí está nuestra parte. Entonces a veces nos atrevemos a creer hasta cierto punto. A veces creemos, sí, el Señor fue capaz de esto, pero este problema de acá no creo que Dios pueda. Y yo mismo me encargo de sacarlo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué significa todo? Todo es todo. Y esto no significa que usted y yo nos vamos a andar metiendo en cosas que Dios no nos ha llamado a hacer. Significa que en aquellas cosas que el Señor las puso delante de usted, le lleva, le permite, eso va a poder. Si Dios le trajo a la iglesia es porque sí va a poder. Sí va a poder salir de lo que ha estado. Va a poder salir de los vicios. Va a poder salir de drogas.
va a poder salir de la situación. Va a poder, porque Dios no lo trajo para nada, lo trajo para algo. Él tiene propósito. Así que Dios le dice, sí puedes, en mí sí puedes. Y vemos ahí a Nehemías con esta situación una vez que él empezó a edificar. Entonces sabemos que el enemigo va a apuntar cuando empecemos y tomemos la decisión de seguir y de edificar. Ya sea ayudando a alguien, ya sea de ordenar nuestra vida, ya sea de entrar en ese compromiso con Dios. El enemigo va a apuntar y te va a decir, eres débil, no puedes. Pero usted repita lo que dice Filipenses. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice el Señor, arrepiéntete de toda obra muerta. Está hablando el Señor, eso ya está pagada, tu deuda, ya está. No tienes que estar cargando con ese muerto. Gloria a Dios. Cuando hablamos de la credulidad, es delicado, porque la salvación es por fe, dice la Escritura. Entonces, si nosotros tenemos un problema de incredulidad, ¿cómo decimos que estamos creyendo a lo que Dios ha dicho? De que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, que resucitó, que se levantó de los muertos, seremos salvos. ¿Cómo vamos? O sea, ¿cómo estamos respaldando eso que decimos que hemos creído? Si no nos atrevemos a creer. O nos estamos yendo para allí a estos de salvos siempre salvos. Porque dice que así hay uno, salvos siempre salvos. La Biblia es clara. A veces nosotros nos ha entrado quizás la duda, ¿será que la salvación se pierde? ¿Será que la salvación? Pero cuando habla primera de Juan, dice el Señor, los que estuvieron con nosotros y dejaron de estar, es porque nunca estuvieron. El Señor está diciendo, nunca creyeron, o sea que nunca fueron salvos. O sea que no es que les borré y después cuando viene les escribo otra vez. Es que no fueron salvos nunca. Aunque les hubieses visto ir a la iglesia, llevar la Biblia y hacer quién sabe cuántas cosas, nunca han creído. Porque por eso no están fortalecidos. ¿Eso significa que nunca me voy a equivocar? No. Sí nos equivocamos. 7 veces cae el justo, dice la Escritura, y se vuelve a levantar. Porque Dios lo levanta. Pero esa determinación en el corazón la tiene cada uno de nosotros como individuo. Y decimos, Señor, yo te voy a seguir porque yo creo en lo que tú has dicho. Entonces nos negamos a esa voz. Vemos por la Escritura que cuando el Señor llama a Moisés, el Señor empieza a presentarle su plan a Moisés para libertar a su pueblo. Y Moisés empieza a levantarle argumentos como, Señor, ¿yo cómo voy a ir a decir allí? ¿Quién me envió? Nadie me va a creer. Empieza el enemigo a hablarle a su mente y decirle, no puedes. Es el enemigo que se le presenta a su corazón y empieza a mirarse a sí mismo su debilidad. No puedes. Y dice la palabra que el Señor se llenó de ira. Dice que el Señor se llenó de ira ante tanta negación de Moisés y cede a que sea su hermano el portavoz para el pueblo. Pero el Señor esa decisión la toma a causa de la insistencia de decir soy débil. Y el Señor no te está diciendo que no eres débil. Él está reconociendo, sí, eres débil. Es conmigo donde todo lo puedes. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Cada uno de los que estamos aquí puede visualizar su problema. Y puede hoy empezar a creer y decir, Señor, si lo pongo en ti, si me atrevo a creer a tus promesas, puedo. Y hay gente batallando con situaciones difíciles a nivel personal. Está batallando con debilidades. Pero recuerda que el enemigo no se cortó ni siquiera para visitar a Pablo. Dice que había un aguijón
que venía a recordarle su debilidad. Y dice que le pidió al Señor que le quite. Pero ¿qué le contestó el Señor? Bástate en mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. ¿Qué dice el libro de Josué 1:9? El Señor nos hace saber que fácil no va a ser. Hay hermanos que a mí me cuesta dejar esto. Hermano, es que a mí me cuesta dejarlo de acá. Es que eso yo de venir al culto los domingos, no. Hay hermanos que usted no se imagina lo que a mí me ha pasado. El Señor conoce. Por eso te decía al principio, no pierdas tu tiempo contándole al Señor tus imposibilidades. Dios las sabe. El Señor lo que te dice es: déjame estar en ti y tú tienes que estar en mí, para que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Iglesia, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. O sea, esto no es que va a estar contigo aquí dentro solamente, sino que allí donde tú vayas, ahí donde tú enfrentas las situaciones, porque aquí a veces no estamos enfrentando mucho, como mucho de repente una hermana no nos cae tan bien. Pero allí fuera nos enfrentamos a las situaciones. Y el Señor dice: allí donde tú vas, yo estaré contigo. Entonces la pregunta es: ¿tú estás conmigo? Porque tienes que estar segura, iglesia, de que Dios está contigo. El problema es: ¿tú estás con Él? ¿O es que cuando estás allí fuera se te olvida que Él está contigo? Y se presenta la situación y responde según tú. Se presenta la situación difícil ahí fuera y ya te olvidaste de que Dios está contigo. Y el Señor te llama a hacer un esfuerzo. Es como una fuerza superior, es como que te excedes de fuerza natural, sino que ya te excedes a la fuerza. Esfuérzate. Y dice: y esto no es de cobarde. La Biblia es clara, dice el Señor, que desde Juan el Bautista el cielo ha sido violentado. Y solo los valientes, dicen unas versiones, y solo los valientes, dicen otras versiones, lo arrebatan. Entonces, esfuérzate y sé valiente. Es verdad que a veces no tienes ganas. Es verdad que a veces uno dice: ay, como que hoy día no quiero. Pero el Señor te dice: esfuérzate, porque te has atrevido a creer. Es la fe. Es creerle al Señor lo que Él ha dicho. Él ha dicho: yo estoy contigo, iré allí donde tú vayas, te estoy mirando en la habitación. No es que es ahí donde me viene la tentación cuando estoy solo. Yo estoy contigo donde tú vayas. O sea que ahí yo estoy. Entonces tú te tienes que acordar: el Señor está conmigo aquí. Ay, no, resulta que cuando estoy viendo la tele, es ahí donde me viene la tentación. Yo estoy contigo donde quiera que tú vayas. Ay, es que cuando me voy al baño, ahí está el Señor. Es cuando de repente, no sé, mírelo donde usted lo vea. Y sepa que el Señor está con usted donde quiera que usted vaya. A todo lugar, todo el tiempo, en todo momento. Dios está con nosotros. Él lo ha prometido y lo cumple porque Él es fiel. Y cuando usted y yo a veces no le vemos, es porque nosotros no estamos creyendo a esa palabra. Entonces Él dijo que estaría con nosotros, pero nosotros, como no estamos creyendo esa palabra, estamos haciendo como nosotros queremos. Y pensamos que no nos está viendo allí donde estamos. Entonces vamos a creer al Señor. Él es
el que nos fortalece. Él necesita que tú y yo entendamos que Él es nuestra fortaleza. Y que cuando viene la situación difícil, levantemos nuestras manos y digámosle: Señor, ayúdanos, ayúdame. Tú eres el que me fortalece. Póngase de pie, iglesia. La escritura dice, cuando Pablo escribía esta escritura en Filipenses, no estaba tomándose un banquete ni en un yate, no estaba de vacaciones. Dice que Pablo estaba en prisión, estaba preso, y estaba preso a causa del evangelio. No estaba quizás como algunos de nosotros que a veces caemos en prisiones a causa nuestra, que no tiene que ver con el evangelio. Nos sentimos encerrados por cosas que nosotros nos hemos metido. Este hombre tenía todo el derecho de reclamar y decir: Señor, ¿yo qué hago aquí si yo lo único que he hecho es predicar tu evangelio? Y vemos a Pablo desde la prisión diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dijo un pastor que siempre nos visita, Ricardo Ponce: ¿cuál es tu problemita? Todo lo podemos en Él. Si Él nos trajo hasta aquí, es porque podemos. Si Él ha permitido una situación familiar, es porque podemos. Él, lo que sea que Él haya permitido, me despidieron del trabajo, es porque podemos. No, lo que pasa es que me ascendieron, porque también esto va hacia arriba, es porque podemos. Porque no se trata de perder la cabeza, porque ahora esté en un nivel superior. Es porque podemos mantenernos en Él, en esa fe. Si va a subir la alabanza, ¿puede hacerlo? Así que, iglesia, esforcémonos y seamos valientes. No temamos, porque el Señor, nuestro Dios, está con nosotros allí donde nosotros vayamos. Así que adore al Señor. Dígale al Señor: gracias porque tú eres nuestra fortaleza. Gracias porque en todas las circunstancias que ya quizás he vivido detrás, las que estoy viviendo en el presente y las que vengan, puedo seguir confiando y estar tranquilo, estar tranquila, porque tú eres mi fortaleza. Tú eres el que guarda mi vida, Señor. Tú eres el que me sostiene, Padre. Tú eres el que me permite mantenerme firme y estable creyendo en lo que tú has dicho. Señor, quizás aunque vea que la barca se mueve, yo creo que tú estás y yo estoy contigo. Yo estoy en ti, Señor. Por eso en esta noche me llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ese pensamiento que me viene a decir: no puedes. Sí puedo en Cristo. En Cristo puedo. En Cristo me puedo levantar, orar, clamar, interceder y saber que tú te mueves. Porque dice tu palabra que tú has tenido compasión con la viuda que había perdido a su hijo y tocaste el féretro y se lo levantaste, dice la escritura, y se lo entregaste vivo. Creo que tú levantas mi casa, tú levantas el matrimonio. Dile: Señor, tú levantas a mis hijos, tú los cambias. ¿Cómo no voy a creer? Tú cambias a mis hijos. Oh, Santo, adórale. Adora la iglesia. Nos metemos en ti, en ti, en ti, Señor. Es en ti. Es en ti, es en ti. Creyendo, creyendo. Creyendo a la promesa y seré fortalecido. Oh, el gozo del Señor. Esa es tu fortaleza.
fortaleza, es el gozo de Él. Te adoramos. Adora el nombre del Señor. Él cambia las circunstancias. Él se mueve, se mueve. Oh, sí, Señor. Poderoso Espíritu. Sopla, sopla en este lugar. Es tu presencia en medio nuestro. Lo creemos, Señor. Creemos que tu gracia está aquí.